En este caso, el trabajo de Daniel tiene, ya habíamos mirado con él cómo aplicar los principios de composición, que eso también vale la pena pues repasarlo rápidamente en este momento. Número 1, voy a crear una capa inicial, voy a cargar la herramienta de línea recta y voy a seleccionar el color rojo intenso. Y tenemos 5 píxeles, listo. Entonces, primero que todo, algo que vale la pena resaltar de esta ilustración es el control de la mirada de acuerdo a la composición de la imagen. Número 1, tenemos aquí una vertical, que si cargamos las reglas, nos vamos a dar cuenta que tiene en toda la mitad. De hecho, voy a apagar esta capa y voy a eliminar otra vez esta guía y la voy a volver a arrastrar. Si yo arrastro en esta composición, la mitad de la composición, inmediatamente me hace snap al centro de los personajes. Y de acá van a empezar a ocurrir una serie de elementos bastante interesantes. Número 1, tenemos la palmera. La palmera tiene esta dirección, tiene esta dirección, tiene esta tensión, tiene esta tensión y tiene esta. Y de igual forma el sol está bastante cercano a la pareja padre-hija y el sol, por un lado. Por otro lado tenemos otra dirección de la sombrilla que nos está indicando el trazo del avión, y el trazo del avión nos manda a esta zona donde el ojo puede volver a recorrer el sol o puede recorrer la palmera. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta acá es esta silueta pues de la división entre el mar y la arena, donde nosotros tenemos que tomarnos el trabajo de que las ondas de la arena tengan la dirección que nos manden hacia la pareja. Además que podríamos generar algún tipo de huellitas acá que conecten estas imágenes y que de igual forma las ondas de la arena sean dirigidas de tal manera que siempre estén guiándose hacia la composición de nuestros personajes. Con eso todo gira en torno al origen del cuadro, que es el centro. Eso se llama principios de composición. Y a partir de esos principios de composición es que vamos a empezar a resolver los retos técnicos para este trabajo. Entonces voy a colocar acá principios de composición, para que pueda haber una relación entre los elementos. Listos. Apago y empezamos. Número 1, vamos a analizar cuáles son todos los elementos que están acá. Número 1, el fondo. Número 2, color. ¿Qué tiene color? Nada, matémosla. Quieta. Eliminamos. Número 3, muestras. Tenemos una, tenemos dos, y estas dos las selecciono, las agrupo y vamos a colocar muestras de color. Con eso tenemos nuestra paleta de color de una vez clasificada. La voy a arrastrar encima de todo y las tengo ahí quietecitas. Adicionalmente tenemos la línea del horizonte del mar, tenemos el sol, tenemos la palmera, tenemos el coco y las chanclas, tenemos las dos personas, tenemos la radio, tenemos la sombrilla, tenemos una silla con una playera, tenemos el avión y tenemos la estela. ¿Listos? Adicionalmente tenemos una capa de ajustes, que en el interior de ella tenemos unos niveles, y tenemos unas líneas de composición que también vale la pena resaltarlas. Voy a decirle clic acá, mostrar, esconder todas, y mostramos las líneas de composición. Y enciendo el fondo
Y acabé de darme cuenta que aquí hay un error de composición. ¿Cuál es? Si se dan cuenta que aquí hay una espiral. ¿Esa espiral a qué corresponde, muchachos? ¿A qué? No. Aquí hay un principio de composición que es la proporción áurea. Entonces, normalmente uno la proporción áurea no la debe distorsionar. Si se dan cuenta, ustedes, si la ven acá, está estirada. Es esta espiral que está acá. Consejo, no distorsionen la proporción áurea. De hecho, yo voy a buscar aquí una proporción áurea en formato PNG con fondo transparente. Busco en imágenes. Miremos si esta nos sirve. Sí, tiene fondo transparente. Vamos a ver la imagen. Le digo guardar imagen porque es un formato en PNG transparente. Y esto se llama Daniel Zuleta. Y vamos a guardar aquí Fibonacci Spiral. ¿Listos? Ahora me voy para acá para Photoshop. Y le digo File, Place Embedded o colocar. Selecciono la espiral de Fibonacci y le doy Enter. Ahora apago la espiral. Y a esta espiral de Fibonacci yo le digo clic, o sea, le doy Control T, clic con el botón derecho, voltear horizontal y lo que tengo que hacer es ubicar mi espiral de Fibonacci aquí. Y si nos damos cuenta, está un poquito estirada hacia arriba. Voy a agrandarle un poquitico hacia acá y además que la puedo llegar a bajar un poquitico. Y si se dan cuenta, si queremos tener la composición perfecta, vamos a escalar acá la composición aquí, la composición acá y nos vamos a perdón, y nos damos cuenta que el punto verdadero de la composición debería estar un poquito más abajo y el lienzo debería ser más grueso. Cambiamos el tamaño del lienzo, nos cercioramos de que no tenga píxeles cropeados y estiramos. ¿Para qué? Para que nos dé hasta el límite de donde nos va a quedar la composición de acuerdo con la espiral de Fibonacci o proporción áurea. Hagámosle un poquito de zoom in hacia arriba para que nos quede perfecto con el borde. Por ejemplo, acá amerita pegarle un poquitico. Bueno, está bien. Y aquí lo mismo. Sí, está perfecto. Control 0 y ahí está nuestra composición. Ahora, el punto debería estar aquí. La línea de composición 1, ¿cuál es esta? Esta X debería estar acá. Adicionalmente, estas líneas de composición se supone que debería coincidir con esta ley de tercios. ¿Listos? Va un primer ajuste. Y esta espiral la eliminamos. Y ahora vamos a revisar nuestros principios de composición. El mar. El mar, creería yo que puede llegar a estar un poquito más arriba. De hecho, podríamos tomar esta medición. Tenemos una vertical acá. Voy a mover aquí la herramienta de más que la puedo pegar a este lado. Y vamos a decir que la distancia que hay, de aquí a acá es de ¿cuánto? Cuatro, 1, 2, 3, 4 y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 unidades hacia arriba. Entonces, buscamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tendríamos como una proporción con respecto a la ubicación donde podríamos colocar la línea de horizonte del mar. Y el mar, entonces, lo podemos ubicar, por ejemplo, acá. Vamos a ver si nos funciona.
El Sol. El Sol debería ser el opuesto de la espiral de Fibonacci. Entonces, duplico la espiral de Fibonacci, le doy control T, le doy flip horizontal, flip vertical, y me dice que el Sol debería estar, aquí. Continuemos. La palmera. La palmera, cojamos, vamos a duplicar la espiral de Fibonacci, le damos control T, le volteamos vertical y volvemos y duplicamos la espiral de Fibonacci, le decimos control T y le decimos voltear horizontal y voltear vertical. La palmera podría llegar a estar inclusive, se me ocurre, puede que esté equivocado, la podemos llegar a colocar más horizontalmente y habiéndolo colocado por ejemplo en este punto, le vamos a decir edición, Puppet Warp. ¿Cómo es que se llama Puppet Warp en español? Seleccionamos el punto de anclaje acá, colocamos el punto de anclaje acá y luego seleccionamos la palmera y la vamos a dar esta inclinación, por ejemplo, como si escalarse, no, eso, de formación de posición. Y dense cuenta que yo la palmera ya le puedo dar una posición inicial acá. Y con eso estoy haciendo referencia a la composición de Fibonacci. De más que la palmera puede que esté demasiado distorsionada. Y dense cuenta que la puntica de la palmera la puedo ubicar acá. Le doy OK. Y ahora vamos con el coco y las chanclas. Puede estar un poquito más arriba. Sin embargo, vamos a encender la radio. Y vamos a encender la sombrilla. Dense cuenta que la sombrilla vale la pena ajustarla un poquito más hacia la izquierda para que coincida con la diagonal. Mira, es más, podríamos clavar la sombrilla al punto del centro. Y adicionalmente la radio, el coco y las chanclas los podemos colocar dentro de la espiral. Vamos a ver cómo se nos comporta la silla y la playera. Dense cuenta que la silla y la playera puede ir también directo, este bracito puede llegar a disparar directo hacia el centro. Y demás que el coco y las chanclas y la radio los podemos desplazar de pronto un poquito más acá. Y la radio le podemos dar una posición un poquito más, por ejemplo acá. Puede ser, tal vez, quizás. Y el coco y las chanclas los podemos rotar un poquitico, no sé, y ubicarlo más como en este sentido. Encendemos el avión, está rozando la puntica por la mitad, bastante bien, y la estela y el avión, de más que podríamos llegar a bajarlos un poquito para que coincidan con esta franja de acá de tercios. Ahora apagamos las líneas de composición. ¡Ay! Nos faltaron los protagonistas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí las personas. ¡Tin! Mira que está súper bien. ¿Sí se dieron cuenta que al colocarle las 10 unidades casó perfecto? Mejor dicho, le dimos en la mitad de la frente al personaje. Francotirador de chepazo. Excelente. Apagamos nuestras líneas de composición, apagamos la capa de las líneas de composición y ampliamos el fondo hacia los laterales. Enter. No sé qué opinen ustedes. Si quedó con más espacio, si los elementos quedaron mejor distribuidos. Podríamos reducir el tamaño de la sombrilla. Seleccionemos la capa de la sombrilla, volvemos y ampliamos las líneas de composición
le decimos escalar a la sombrilla, control T, pero nuestro punto de pivote lo vamos a colocar aquí en la base. Y decimos clic, shift, alt, sostenido, y reducimos. De más que el tamaño de la sombrilla puede llegar a ser hasta acá, y podemos rotar la composición para que vaya con nuestra línea, y demás que ahí puede funcionar mucho mejor. Apagamos la línea de composición, y ahí está nuestra lectura. De paso diría yo que la palmera está demasiado hacia la derecha. Podríamos llegar a sugerir que nuestra línea de composición, que nuestra palmera podría estar de pronto rozando acá. Mira, que pase por esta encrucijada de este punto. Puede ser. Con eso apagamos las líneas de composición y tenemos que el punto central del sol nos va a permitir un lens flare muy bonito, muy bacano, muy chévere. Exacto, y la palmera nos puede dar como una sombra ahí atmosférica bien interesante. ¿Listos? Voy a parar ahí y voy a decirle como líneas de composición 2.